Bien, vamos a ver el día de hoy lo que vienen a ser los amplificadores operacionales. ¿Ya? Y bueno, vamos a ver aquí una pequeña introducción, cómo son los amplificadores en sí y cuál es la estructura básica de un amplificador. Y vamos a ver algunas configuraciones. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ver más que todo la parte de introducción de amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales son circuitos integrados de costo muy reducido, ¿ya? Pese que en muchos casos tienen una circuitería bastante amplia en cuanto a transistores, ¿no? Pero el costo es muy económico, básicamente similar a lo que viene a ser un mismo transistor, ¿no? Entonces, eh, por esto que se llega a utilizar en la práctica estos amplificadores operacionales. Tiene una gran cantidad de aplicaciones, ya que se puede utilizar un menor número de componentes discretos para su funcionamiento, ¿no? Entre estos componentes, básicamente solo necesitaríamos resistencias, en algún caso condensadores, tal vez diodos, ¿no? Y bueno, las aplicaciones entre las que se puede tener básicamente se pueden hacer calculadoras analógicas, es decir, sumadores, restadores, se pueden hacer derivadores, integradores, ¿no? Eh, Se pueden hacer conversores de voltaje a corriente y de corriente a voltaje, pueden hacerse comparadores, inversores, ¿no? Entonces, también, obviamente, su principal funcionamiento, como su nombre indica, es de amplificar una señal, ¿no? Entonces, lo hacen de una manera mucho más sencilla que lo que se hace con los transistores, ¿no? Entonces, por esa facilidad es que muchas veces se prefiere utilizar este tipo de circuitos integrados en vez de la utilización de los transistores directamente. Y una de las aplicaciones importantes, la aplicación de filtros activos, es el trabajo en el dominio de la frecuencia. Entonces, esas serían algunas de las aplicaciones. Existen varias aplicaciones que íbamos a ir viendo, tratar de ver casi todas y de acuerdo a las configuraciones de los amplificadores operacionales que tenemos. Bien, como amplificador operacional, básicamente esta es eh, la, esa sería la estructura básica en este caso, el símbolo del amplificador operacional. Es un triángulo, en este caso, el cual tiene dos entradas y una salida, básicamente, como elementos básicos, ¿no? Donde aquí se aplica un voltaje diferenciado, ¿no? Una diferencia de voltajes que es entre V2 menos V1, entonces un voltaje diferencial, y en función de esta diferencia de potencial es que voy a tener una ganancia en mi salida, ¿ya? Ese sería entonces el símbolo básicamente de un amplificador operacional. Perdón. ¿Ya? Y también se conoce como amplificador diferencial, justamente porque entre sus pines se hace una diferencia entre estas dos tensiones. Entonces, en función de eso se va a ver diferentes aplicaciones. ¿Ya? Asimismo, también este amplificador operacional necesita para su funcionamiento una alimentación, que generalmente es simétrica. Tenemos que tener una alimentación positiva y una alimentación negativa de la misma proporción, ¿no? Para su correcto funcionamiento. Entonces, generalmente lo que va a hacer es, igual que en los transistores, si bien vamos a ver su ganancia tiende a ser infinita, tiene un tope que va a ser básicamente la fuente de alimentación, ya sea en positivo o en negativo.
Entonces, para su funcionamiento necesitamos dos fuentes, una positiva y una negativa. La tensión de salida, entonces, en este caso, siempre va a estar dentro de estos valores. Va a ser mayor o igual que al voltaje negativo de VCC y menor o igual que el voltaje positivo, ¿no? Siempre va a ir entre estos rangos. Por eso decíamos que va limitado por estos voltajes, aunque su tendencia, o que vamos a ver adelante, su ganancia tendería a ser una ganancia infinita, ¿ya? El encapsulado, generalmente de estos circuitos vienen de tienen la siguiente estructura, ¿no? Son circuitos pequeños, como un circuito básicamente de 8 pines, que serían los más comunes, ¿ya? Básicamente tienen esta forma, ustedes ya los deben conocer, han trabajado bastante con ellos, donde sus principales puntos, como mencionábamos, son las dos entradas y la salida. En este caso, por lo general, siempre tenemos la entrada inversora en el pin número 2, la entrada directa en el pin número 3 y la salida está en el pin número 1, por lo general. No puede haber alguna variación en cuanto al tipo de amplificador. Y la alimentación positiva en el pin 8, la alimentación negativa en el pin 4. Y bueno, en muchos casos se puede tener algunos amplificadores que incluso tengan una segunda salida, o sea, que sean dos amplificadores básicamente en funcionamiento y podría tener una segunda salida y nuevamente dos entradas. Esta sería más o menos la forma de un amplificador operacional. Por lo general, vienen dos amplificadores en un mismo encapsulado. ¿Ya? En algunos casos es posible que tal vez tengan otra configuración. Va a haber algún tipo de configuración donde se puede ver algunos otros elementos que se pueden tocar acá y por esa situación o son más grandes o definitivamente solamente tendría un solo amplificador operacional. ¿Ya? Forma más eh, en 3D, diríamos, esta sería la forma de los amplificadores operacionales, que son bastante pequeñitos, básicamente en una medida de 5 por, no pasan de un centímetro, ¿no? Uno por un centímetro, ya sea en los que se pueden insertar o los que directamente son para soldar, ¿no? Bien, ¿cuál es el concepto, cómo sería el circuito aproximado de un amplificador operacional? Bueno, en el caso de un amplificador operacional está compuesto por un circuito de transistores, está basado igual en transistores, pero podemos resumir su circuito equivalente al que se muestra en la figura. Ya igual que en los transistores amplificadores con transistores, teníamos un circuito equivalente. En el caso del amplificador operacional, su circuito equivalente completo sería el que se muestra acá, donde tenemos justamente un voltaje diferencial, tenemos la entrada de voltaje 1 y la entrada de voltaje 2. Para hacer la diferencia entre estos dos, se utilizan dos resistencias, las cuales tienden a tener el mismo valor para que justamente tiendan a hacer que esta diferencia entre las dos siempre sea eh, cero, ¿no? O sea, sea un punto medio. Tengo una tercera resistencia acá, impedancia, que es de modo común. Y asimismo también tenemos una impedancia de salida, ¿no? R sub 0. Y tenemos dos fuentes de tensión, en este caso. Una que corresponde a la amplificación de esta fuente de voltaje diferenciado y otro que es una amplificación con respecto a un voltaje C que cae justamente sobre esta resistencia, ¿no? Es una ganancia de modo común. Entonces,
Ese sería el circuito completo, ¿ya? Y básicamente la salida con referencia, el voltaje V sub 0 va a ser igual, como podemos ver bien acá, simplemente a las dos fuentes de tensión que son amplificadas, ganancia de este voltaje más esta fuente igual, esta de tensión, directamente esa sería la salida de V sub 0, donde este voltaje obviamente depende del voltaje de diferencial que tenemos acá y del voltaje que cae en el punto común. El voltaje diferencial es la resta entre voltaje V2 menos el voltaje V1. Y este voltaje común es la suma de estos dos dividido entre 2 justamente por este punto medio. Sería el voltaje de los dos divididos en el punto medio. ¿Ya? Bien, entonces este sería el circuito completo, pero en la práctica vamos a utilizar este circuito, que sería el circuito equivalente ideal, y es el que vamos a trabajar, donde tenemos una impedancia de entrada, acá, básicamente muy grande, o que tiende al infinito. Esta resistencia diferencial tiende a infinito, ¿ya? Esta resistencia también común, igual es grande y tiende a infinito, por lo que básicamente se la puede obviar en este caso. Y la resistencia de salida, a diferencia de las otras, más bien es mucho más pequeña, ¿no? Es pequeña, que básicamente podemos decir que es cero, entonces no existe resistencia en la salida. La ganancia de tensión es también infinita, ¿ya? Y la ganancia común es nula. Entonces es tan pequeña que básicamente la podemos obviar. Entonces, de esta forma, básicamente, mi circuito o amplificador operacional se reduce y se simplifica de esta forma. O sea, la ganancia de tensión de salida siempre va a ser igual a la tensión de entrada diferenciada, acá, por este factor de ganancia, que si bien en teoría es infinita, ¿no? Hemos dicho de que esto va a estar limitado por los voltajes de alimentación, veces C positivo y veces negativo, entonces hasta ese valor va a llegar la ganancia. Y en el caso del voltaje diferencial, simplemente se mantiene, ¿no? El voltaje V2 menos el voltaje V1. Este sería entonces la forma de un amplificador operacional. Como se puede ver bien acá, es mucho más sencillo en la parte de operación, ya que básicamente no tengo que polarizar nada, no tengo que analizar ninguna polarización. Solamente vamos a ver algunos efectos para ciertas configuraciones, pero después vamos a ver que es bastante sencillo de manejar un amplificador operacional. Y nuevamente recalcar que la salida, si bien su ganancia es amplificada, va a ser mayor al voltaje negativo y menor al voltaje C. No puede ser mayor este voltaje P sub 0.